Durante meses, mi vida parecía atrapada en un torbellino sin salida, donde cada mañana comenzaba con una sensación pesada y sofocante. Al abrir los ojos, sentía un peso invisible aplastando mi pecho. Como si alguien hubiera colocado una roca enorme en medio de mis pulmones. Mi garganta estaba seca, irritada, como si cientos de agujas diminutas la pincharan. Bastaba con un leve carraspeo para que estallara una tos seca y violenta, acompañada de una flema espesa que se adhería a la mucosa de mi garganta. Intentaba expectorar. Pero era como un invitado no deseado que se aferraba a mí, haciendo de cada respiración un desafío. Probé todos los remedios simples que conocía: tomar agua tibia con limón, hacer gárgaras con agua salada, chupar caramelos de menta para aliviar la incomodidad. Pero todo era como gotas de agua cayendo en un desierto árido. No podían calmar la tormenta que rugía en mi pecho. Al principio, pensé que era solo un resfriado común, quizás provocado por el clima impredecible de mi pequeño pueblo. El aire aquí a menudo está lleno de polvo de las carreteras en construcción o seco por el viento que sopla desde los campos cercanos. Me dije que con unos días de descanso y mucha agua, la tos desaparecería. Pero pasaron las semanas y, lejos de desvanecerse, se volvió más persistente. La tos ya no se limitaba a las mañanas. Se colaba en las tardes mientras trabajaba o en las noches cuando intentaba relajarme. Lo peor era por la noche. Había noches en las que apenas dormía. Despertado por ataques de tos interminables que dejaban mi pecho dolorido y mi garganta como si hubiera sido quemada. Tenía que sentarme, respirar profundamente. A veces inclinarme hacia adelante para intentar calmar la sensación de asfixia. Pero incluso cuando la tos cedía temporalmente, la pesadez permanecía. Como un recordatorio de que mi cuerpo estaba luchando contra algo que no entendía. Vivo solo en una pequeña casa con ventanas que dan a un campo de arroz. Antes, amaba abrir las ventanas cada mañana para dejar entrar el aire fresco, pero ahora cada ráfaga parecía traer polvo o polen, empeorando mi tos. Comencé a temer. ¿Era esto una señal de algo más grave? ¿Como neumonía o una enfermedad crónica? ¿O solo mi cuerpo reaccionando exageradamente al entorno? Mi voz también cambió, volviéndose ronca, débil, como si hubiera hablado durante horas sin descanso. Una vez, mientras hablaba por teléfono con un amigo, tuve que detenerme a mitad de una frase por un ataque de tos repentino. Mi amigo, preocupado, preguntó: ¿estás bien? Suenas como si tuvieras un resfriado fuerte. Sonreí torpemente, dije que era solo una molestia pasajera, pero en el fondo, sentía inquietud. Decidí que no podía retrasarlo más y fui al médico. Tras una serie de preguntas y un chequeo básico, el doctor concluyó que podría tratarse de una faringitis crónica o una alergia estacional, tal vez por el polen o el polvo en el aire. Me recetó un jarabe para la tos y pastillas para calmar la garganta, indicándome que lo tomara puntualmente y evitara irritantes como el polvo o el aire frío. Seguí las instrucciones al pie de la letra, incluso compré un humidificador para mantener el aire de mi habitación menos seco. Pero tras 3 semanas, casi nada había cambiado. El jarabe me hacía sentir somnoliento, mi mente estaba agotada, pero la tos regresaba, como un enemigo persistente que no se rendía. Empecé a preguntarme si estaba pasando por alto algo importante o si esto era solo una parte inevitable de envejecer, cuando el cuerpo ya no funciona tan bien como antes. Sin rendirme tras las primeras semanas enfrentando una tos interminable, decidí encontrar una solución. No quería aceptar que esta condición duraría para siempre. Que cada día tendría que vivir con la irritación en la garganta y la flema espesa que se aferraba a mi pecho. Comencé a probar todos los métodos que había oído. Desde remedios caseros que mi madre usaba cuando era niño hasta consejos de amigos y búsquedas en Internet. Pero cuanto más lo intentaba, más me hundía en un círculo de desesperación. Donde cada nuevo método traía una breve esperanza, solo para ser aplastada por la realidad. Empecé con lo más simple. Cada noche, preparaba una taza de té con miel caliente, añadiendo rodajas de limón fresco, esperando que el dulzor y la acidez calmaran mi garganta. Durante unas horas, el té aliviaba, pero al llegar la noche, la tos regresaba, más feroz. Como si me castigara por intentar contenerla. Probé gárgaras con agua salada tibia, siguiendo el consejo de un amigo que decía que limpiaría la garganta. Pero la sensación de ardor persistía.
y la flema parecía adherirse aún más. Una noche, incluso coloqué una cebolla cortada a la mitad en mi mesita de noche, siguiendo un remedio popular que aseguraba que el olor absorbería las toxinas. Al despertar, mi habitación olía intensamente a cebolla, pero la tos seguía igual. Buscando alivio en Internet, exploré foros de salud llenos de soluciones prometedoras. Prueba inhalar vapor con aceite de eucalipto, escribió alguien. Compré un frasco de aceite esencial, calenté agua y respiré el vapor aromático, esperando que aflojara la flema. La sensación de alivio duró minutos, pero pronto la irritación en la garganta regresó, y la tos volvió como un ciclo interminable. Otro sugería comer ajo crudo para matar bacterias. Mastiqué varios dientes, soportando el sabor picante y la incomodidad estomacal, pero solo obtuve un aliento fuerte y ningún cambio. Decidido a no rendirme, regresé a la clínica y vi a otro médico. Este sospechó que podría tener reflujo gastroesofágico, GERD, una condición que irrita la garganta y causa tos crónica. Me recetó medicamentos para reducir el ácido estomacal y me aconsejó cambiar mi dieta, evitar frituras, café y cenas tardías. Seguí las instrucciones al pie de la letra, eliminé mi amado café. Opté por comidas hervidas insípidas y cené más temprano. La tos disminuyó levemente por unos días, pero no desapareció. La opresión en el pecho seguía ahí. Y cada vez que creía estar cerca de liberarme, un ataque de tos me devolvía a la realidad. El impacto de la tos no se limitó a lo físico. Comenzó a infiltrarse en mi mente y mi vida social. Solía disfrutar de reuniones familiares, charlas largas en cafeterías o paseos por el parque los fines de semana. Pero ahora me volví reservado. Temía que un ataque de tos me convirtiera en el centro de atención, atrayendo miradas de compasión o incomodidad. En una reunión familiar, tuve que salir de la mesa para toser afuera, tratando de no molestar. Al volver, la mirada preocupada de mi hermana y su suave «¿Estás bien?», me hicieron sentir vergüenza, como si me estuviera convirtiendo en una carga. Comencé a evitar lugares concurridos, cancelé citas con amigos y evité hablar por teléfono demasiado tiempo por miedo a toser a mitad de una frase. Mi vida se redujo, atrapada por una tos que no podía controlar y el temor de que, tal vez, tendría que vivir así para siempre. Cuando casi había abandonado toda esperanza, aceptando que la tos persistente sería parte permanente de mi vida, un destello inesperado iluminó una tarde común. Estaba sentado en un banco familiar en el parque cerca de mi casa, un lugar donde solía ir para respirar aire fresco, aunque ahora cada inspiración venía con el temor de un ataque de tos repentino. El parque era mi refugio, donde observaba a los niños jugar, escuchaba el canto de los pájaros e intentaba olvidar la opresión en mi pecho. Pero ese día, entre mis esfuerzos por reprimir la tos para no atraer miradas, una mujer mayor, doña HNG, mi vecina con la que solo había intercambiado saludos cordiales, se sentó a mi lado. Doña HNG, con su cabello plateado y ojos amables que reflejaban una vida de experiencias, me observó un momento antes de hablar. «Llevas tiempo tosiendo, ¿verdad? Por el sonido de tu tos. Sé que no es un simple resfriado». Su voz era suave, sin juicio, pero con una certeza que parecía venir de haber visto casos como el mío antes. Me sentí algo avergonzado. No quería admitir cuánto había trastornado mi vida esta tos. Pero sus ojos cálidos me dieron confianza. Le conté mi largo viaje, las noches sin dormir por los ataques de tos. Las idas y venidas a la clínica, los frascos de jarabe para la tos apilados en mi cocina, y los remedios caseros como té de miel, vaos de eucalipto o incluso cebollas cortadas junto a la cama. Todos inútiles. Confesé que empezaba a pensar en convivir con la tos para siempre, que tal vez era el precio de envejecer, cuando el cuerpo ya no es tan fuerte como antes. Doña HNG escuchó sin interrumpir, asintiendo suavemente como si organizara mi relato en su mente. Cuando terminé, sonrió con una confianza serena que no podía explicar. A veces. Lo más simple es la respuesta, dijo. Yo pasé por lo mismo que tú, garganta irritada, flema pegajosa, noches sin descanso. Pero encontré algo que mi abuela usaba. No un medicamento caro ni una fórmula complicada, sino raíz de regaliz, un regalo de la naturaleza. Explicó que la raíz de regaliz, con su sabor dulce y suave, había aliviado su tos persistente años atrás. No se limitó a contar la historia, me dio instrucciones precisas.
Remojar la raíz seca en agua fría durante la noche para preservar sus propiedades. En lugar de hervirla como se hace comúnmente. Escuché, pero mis emociones eran una mezcla confusa. Una parte de mí anhelaba esperanza, quería creer que algo tan simple podía cambiarlo todo. Pero otra parte, tras tantos fracasos con medicamentos, remedios caseros y consejos extraños, me hacía dudar. ¿Cómo podía una raíz común, que podría encontrar en cualquier herbolario, lograr lo que médicos y frascos de jarabe no habían conseguido? Me pregunté si esto era solo otra historia popular, un recuerdo nostálgico que doña HNG evocaba. Pero la sinceridad en su voz, la forma en que describía cada paso con cuidado y convicción, me hizo reconsiderar. Pruébalo, dijo, con ojos que brillaban como si supiera el resultado. Si no funciona, no pierdes más que unos gramos de raíz. Dejé el parque con sentimientos encontrados. Por un lado, sentí alivio por tener una nueva esperanza, aunque frágil. Por otro, no podía desechar la duda. Había probado tantas cosas, desde jarabes costosos hasta remedios extraños, y nada había funcionado realmente. Pero algo en las palabras de doña HNG, en su calma y confianza, me impulsó a darle una oportunidad a la raíz de regaliz. Tal vez, pensé, esta sería mi última prueba antes de aceptar que la tos sería mi compañera no deseada para siempre. Tras la conversación con doña HNG, regresé a casa con una chispa de esperanza frágil pero innegable. Aunque seguía escéptico. La sinceridad de sus palabras y su mirada confiada me impulsaron a probar la raíz de regaliz. Decidí actuar esa misma noche, sin dejar que las dudas se prolongaran. Fui a una pequeña herboristería en la esquina de la calle, donde frascos de vidrio llenos de raíces, hojas secas y hierbas desprendían un aroma distintivo. La vendedora, una anciana de sonrisa amable, me mostró la raíz de regaliz seca, trozos de color marrón claro, ligeramente retorcidos, con un olor dulce y terroso. Compré unos 100 gramos, suficientes para unos días. Y volví a casa con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Siguiendo las instrucciones de doña HNG, preparé un té de raíz de regaliz mediante el método de infusión en frío. Un paso que ella enfatizó como crucial para preservar las propiedades beneficiosas, especialmente la glicirricina, el compuesto principal que alivia la garganta y afloja la flema. Tomé 5 gramos de raíz seca. La lavé suavemente bajo el grifo para quitar el polvo y la dejé en remojo en 500 mililitros de agua, limpia en el refrigerador durante la noche. Doña HNG había advertido que no debía hervir la raíz, ya que el calor excesivo podía destruir sus componentes valiosos. Seguí cada paso con cuidado, como si estuviera realizando un ritual antiguo. Lleno de expectación y preguntándome si esto realmente funcionaría. A la mañana siguiente, filtré el líquido a través de una tela fina, obteniendo un líquido de color amarillo pálido con un aroma dulce y suave característico del regaliz. Lo calenté ligeramente en la estufa, solo lo suficiente para que fuera agradable al beber, sin dejar que hirviera, y lo vertí en una taza pequeña. Sentado junto a la ventana, mirando el sol matutino iluminar los arrozales, tomé el primer sorbo. El sabor era dulce, suave, muy diferente a las infusiones herbals picantes que había probado antes. Bebí la primera taza con el estómago vacío, como recomendó doña HNG, y planeé tomar otra antes de dormir. En ese momento, no esperaba mucho. Tras tantos fracasos con medicamentos, remedios caseros y trucos extraños, solo veía esto como un último experimento antes de rendirme. Pero algo mágico ocurrió esa primera noche. Me fui a dormir con una sensación de ligereza, no porque creyera que el té de regaliz me curaría, sino porque sentía que estaba haciendo algo diferente. Durante la noche, tosí unas pocas veces. Pero no fueron los ataques violentos que interrumpían mi sueño antes. Eran más suaves, como si mi cuerpo estuviera probando una nueva forma de respirar. Al despertar, noté un cambio pequeño pero claro, la flema en mi garganta ya no era tan espesa. Se había vuelto más fluida, más fácil de expectorar. Y la irritación persistente en mi garganta se había reducido notablemente. Me paré frente al espejo, carraspeé y noté que mi voz era menos ronca, aunque aún no estaba completamente normal. El segundo día, continué con 2 tazas de té de regaliz, una por la mañana y otra antes de dormir. Comencé a prestar atención a cada pequeño cambio en mi cuerpo.
La flema no solo estaba más suelta, sino que salía con facilidad, sin necesidad de toser con fuerza como antes. Mi garganta empezó a sentirse fresca, como si una capa protectora envolviera la mucosa, aliviando la irritación. Todavía tosía, pero con mucha menos frecuencia, y cada tos era liberadora, no dolorosa. La segunda noche, dormí más profundamente, despertándome solo una vez por una tos ligera. Y esta vez no necesité sentarme para respirar. Al despertar el tercer día, sentí mi pecho más ligero, como si una parte de la roca invisible que me oprimía se hubiera desvanecido. Para el quinto día, apenas reconocía al yo de semanas atrás. La tos se redujo a pequeños carraspeos ocasionales, un eco lejano de lo que había sido. La flema casi había desaparecido. Mi garganta estaba despejada y mi voz volvía a ser casi normal. Más importante aún, sentía una nueva energía. No solo mi cuerpo estaba mejor, sino que mi ánimo también se elevaba. Comencé a sonreír más, sin temor a toser en público. Me paré frente a la ventana, respiré profundamente, y por primera vez en meses, mi respiración no fue interrumpida por la opresión. El té de raíz de regaliz no fue una cura milagrosa instantánea. No hizo que la tos desapareciera en horas como los jarabes, que solo la suprimían para que volviera con más fuerza. En cambio, trabajó lentamente, ayudando a mi cuerpo a limpiarse y sanar. Sentí la diferencia no solo en mi garganta o pecho, sino en la sensación de recuperar el control sobre mi cuerpo. Empecé a creer que, tal vez, había encontrado la clave para salir del círculo de meses agotadores. La notable mejoría tras usar el té de raíz de regaliz despertó en mí una curiosidad insaciable. ¿Por qué una raíz tan simple, en la que nunca había pensado? ¿Pudo lograr lo que innumerables jarabes para la tos, inhaladores y remedios caseros no consiguieron? Decidí dedicar tiempo a investigar a fondo, no solo para satisfacer mi curiosidad, sino para comprender mejor este regalo de la naturaleza. Quería saber si fue una casualidad afortunada o si había una base científica y tradicional sólida detrás. Lo que descubrí no solo reforzó mi fe en la raíz de regaliz, sino que me hizo valorar más el poder de la naturaleza y la sabiduría de generaciones pasadas. La raíz de regaliz, Glycyrrhiza glabra, no es un desconocido en la medicina tradicional. Durante miles de años, ha sido utilizada en culturas de China, India, Europa y Oriente Medio. En la medicina tradicional china, el regaliz es considerado una hierba armonizadora que equilibra otros ingredientes en las fórmulas y ayuda a los pulmones a eliminar la humedad, es decir, la flema y el moco acumulado. En el Ayurveda de la India, se usa para calmar la garganta, reducir la inflamación y mejorar la salud respiratoria. Los antiguos griegos y romanos también empleaban la raíz de regaliz para tratar afecciones de la garganta y los pulmones, viéndola como un remedio natural para problemas respiratorios. Al escuchar a doña HNG contar que su abuela usaba regaliz para la tos, entendí que no era solo un truco popular, sino parte de un legado medicinal transmitido de generación en generación. Lo que realmente me impresionó fue cómo la ciencia moderna confirma lo que los antiguos ya sabían. Busqué artículos científicos y documentos médicos en Internet y descubrí que la raíz de regaliz contiene varios compuestos beneficiosos, destacando la glicirricina. Este compuesto forma una capa delgada en la mucosa de la garganta, aliviando la irritación y la sensación de picazón, algo que sentí claramente tras el primer día de tomar el té. La glicirricina también tiene propiedades expectorantes, que ayudan a aflojar el moco en los pulmones y la garganta, facilitando su expulsión sin necesidad de toser con fuerza. Recordé cómo la flema en mi garganta se volvió más fluida, más fácil de expectorar, y me di cuenta de que no fue casualidad, era el efecto directo del regaliz en mi sistema respiratorio. Además de la glicirricina, la raíz de regaliz contiene flavonoides y otros compuestos antiinflamatorios que reducen la hinchazón en las vías respiratorias. Estudios muestran que estos compuestos inhiben las citoquinas inflamatorias, aliviando los tejidos irritados en la garganta y los pulmones. Esto explicaba por qué, al segundo día, sentía mi pecho más ligero, como si la inflamación persistente se hubiera calmado. Además, el regaliz tiene propiedades antibacterianas y antivirales suaves, que frenan el crecimiento de algunas bacterias y virus que causan infecciones en las vías respiratorias superiores. Aunque no reemplaza a los antibióticos, actúa como un escudo natural, apoyando al cuerpo en su lucha contra los patógenos.
Otro aspecto que me sorprendió fue el impacto del regaliz en el sistema digestivo. Mis investigaciones revelaron que el reflujo gastroesofágico, GERD, una posible causa de mitos crónica, puede mejorar con el regaliz. Esta raíz fortalece la capa de moco que protege la mucosa del estómago, reduciendo la irritación causada por el ácido que sube a la garganta. Esto encajaba perfectamente con mi caso, ya que un médico había sugerido que el GERD contribuía a mi tos. Al tomar el té de regaliz, no solo sentía mi garganta más aliviada, sino que mi estómago estaba menos revuelto. Como si mi cuerpo se estuviera sanando desde dentro. Comparado con los jarabes para la tos que había usado, la raíz de regaliz funcionaba de manera completamente diferente. Los jarabes solo suprimían el reflejo de la tos, dándome alivio temporal sin abordar la causa raíz. Como resultado, la tos regresaba, a veces con más fuerza. En cambio, el regaliz trabajaba con mi cuerpo, apoyando su proceso natural de curación. No forzaba a mi cuerpo a dejar de toser, sino que hacía la tos más efectiva, expulsando la flema sin dolor. Más importante aún, no sentía efectos secundarios como somnolencia o fatiga, comunes con los medicamentos. Sin embargo, también entendí que la raíz de regaliz no es una solución milagrosa para todos. Los documentos que leí advertían que, aunque es una hierba natural, debe usarse correctamente. Tomar demasiado o durante mucho tiempo puede causar efectos secundarios, como aumento de la presión arterial o desequilibrios electrolíticos, algo que detallaré más adelante. Pero con una dosis moderada, preparada cuidadosamente según las instrucciones de Doña HNG. Sentí que mi cuerpo recibía un impulso para luchar por sí mismo. La raíz de regaliz no solo me ayudó a superar la tos, sino que me hizo APREC. Aunque la raíz de regaliz trajo una mejoría sorprendente, ayudándome a superar la tos persistente y recuperar la sensación de libertad en mi cuerpo. Pronto entendí que no es una solución universal para todos. A través de mi investigación y experiencia personal, comprendí que, aunque es una hierba natural, la raíz de regaliz debe usarse con precaución y conocimiento. La emoción inicial al ver disminuir los síntomas me hizo querer compartir este método con todos mis amigos y familiares. Pero también me di cuenta de que usarlo incorrectamente o abusar de él podría llevar a riesgos no deseados. Lo que aprendí de los documentos médicos y los consejos de Doña HNG me ayudó a adoptar un enfoque equilibrado. Y quiero compartir estas precauciones clave para que cualquiera que desee probar la raíz de regaliz lo haga de manera segura. En primer lugar, noté que la raíz de regaliz, aunque natural, no es segura para todos. Una de las advertencias más importantes que descubrí es su impacto en la presión arterial. El compuesto glicirricina en el regaliz puede causar retención de agua y reducir los niveles de potasio, lo que lleva a un aumento de la presión arterial. Esto es especialmente peligroso para personas con hipertensión o problemas cardiovasculares. Recordé que una amiga, que también sufría de tos persistente, tenía antecedentes de hipertensión. Cuando le conté sobre mi experiencia con el té de regaliz, ella se entusiasmó, pero rápidamente le advertí que consultara a un médico antes de probarlo. Si no hubiera sabido de este efecto secundario, podría haberla animado a usar algo que no le convenía. En segundo lugar, descubrí que la raíz de regaliz no se recomienda para mujeres embarazadas, especialmente en el primer trimestre. Algunos estudios indican que la glicirricina en dosis altas puede aumentar el riesgo de parto prematuro o afectar el desarrollo fetal. Pensé en mi hermana, que está esperando su primer hijo. Y me di cuenta de que, aunque quería compartir este método, debía ser cauteloso para no causar daño. De manera similar, las personas que toman anticoagulantes, como varfarina o aspirina, deben tener cuidado, ya que el regaliz puede aumentar el riesgo de sangrado al afectar la coagulación. Leí que algunos pacientes que usan corticosteroides o medicamentos cardiovasculares también pueden experimentar interacciones adversas con el regaliz, alterando la eficacia de sus tratamientos. Otra precaución es sobre la dosis y la duración del uso. Los documentos que consulté enfatizan que la raíz de regaliz debe usarse en dosis pequeñas, unos 5 a 10 gramos al día. Como hice siguiendo las instrucciones de Doña HNG. Tomar demasiado o durante mucho tiempo puede causar efectos secundarios como dolores de cabeza, fatiga, desequilibrios electrolíticos o, en casos raros, daño hepático. Me recordé a mí mismo que, aunque el té de regaliz me ayudó mucho,
No debía abusar de él y debía seguir una dosis razonable. Tras una semana de mejoría, reduje gradualmente la frecuencia del té, usándolo solo cuando era necesario para mantener la salud respiratoria, en lugar de tomarlo diario. Más importante aún, entendí que la raíz de regaliz no sustituye el tratamiento médico en casos graves. Si alguien tiene síntomas como fiebre alta, dificultad para respirar o flema con sangre, es crucial buscar atención médica de inmediato. Mi historia es un ejemplo de cómo el regaliz ayudó con una tos crónica de causa incierta. Pero tuve suerte de que mi condición no estuviera relacionada con enfermedades graves como neumonía o tuberculosis. Recomiendo a cualquiera que quiera probar la raíz de regaliz que comience con una dosis baja, observe las reacciones de su cuerpo y, sobre todo, consulte a un médico si tiene condiciones médicas preexistentes o toma medicamentos regularmente. Finalmente, aprendí que escuchar al cuerpo es clave. Durante mi viaje, noté que mi cuerpo enviaba señales desde la tos intensa hasta la fatiga prolongada, pero a menudo las ignoré o traté de suprimirlas con medicamentos. La raíz de regaliz me enseñó que, en lugar de forzar al cuerpo a detener sus reacciones, debo ayudarlo a funcionar naturalmente. Comencé a prestar más atención a mi dieta, sueño y entorno, como evitar el polvo o mantener la humedad en casa. Esta precaución no solo mantuvo la eficacia del té de regaliz, sino que mejoró mi salud general. Usar la raíz de regaliz no fue solo una solución para la tos, sino una lección sobre el equilibrio. Me recordó que la naturaleza ofrece remedios poderosos, pero deben usarse con respeto y conocimiento. Espero que quienes lean esta historia aborden la raíz de regaliz con la misma cautela, aprovechando sus beneficios sin riesgos. Tras una semana usando el té de raíz de regaliz, sentí que había renacido. La tos persistente, que me había encarcelado durante meses, ahora era solo un recuerdo borroso. Ya no despertaba cada mañana con una sensación de pesadez en el pecho, no tenía que reprimir ataques de tos al hablar con amigos. Ni temía que cada respiración fuera interrumpida por la irritación en mi garganta. Por primera vez en meses, sentí libertad, no solo en mi cuerpo, sino también en mi alma. Mi vida, que se había reducido por el temor a la enfermedad, ahora se abría de nuevo, llena de luz y esperanza. Los cambios pequeños pero significativos comenzaron a manifestarse desde el quinto día. Recuerdo esa mañana, cuando me paré frente a la ventana. Respiré profundamente y noté que mi pecho ya no estaba oprimido. Mi respiración era clara, y mi voz, antes ronca y débil, estaba casi normal. Probé hablar en voz alta, como para confirmarlo, y una sonrisa natural apareció en mi rostro cuando no hubo tos que me interrumpiera. Decidí caminar al parque donde había hablado con doña HNG. Y esta vez, no necesité llevar una botella de agua o caramelos para prevenir ataques de tos. Me senté en el banco familiar, observando a los niños jugar y escuchando el canto de los pájaros. Con el corazón ligero, como si una carga invisible se hubiera desvanecido. El cambio no fue solo físico. Mi espíritu también se revitalizó. Antes, me sentía agotado, no solo por la falta de sueño, sino por la frustración y la impotencia ante una tos interminable. Había evitado reuniones familiares, cancelado citas con amigos y temía contestar el teléfono por miedo a toser a mitad de una frase. Pero ahora, recuperé mi confianza. Llamé a un amigo cercano con el que no había hablado en mucho tiempo, y por primera vez en meses, pude charlar durante horas sin interrupciones. Mi amigo notó la diferencia en mi voz y exclamó: «Suenas mucho más saludable, ¿qué pasó?». Reí fuerte, conté la historia del regaliz, y sentí alegría al compartirla. Decidí asistir de nuevo a una reunión familiar, algo que había evadido mientras sufría la tos. Al entrar en la casa de mi hermana, el aroma de la comida de mi madre me hizo sonreír. Esta vez, me senté en la mesa, charlando animadamente con todos, sin preocuparme por salir corriendo a toser. Mi hermana, que antes me miraba con preocupación, notó el cambio y preguntó: «¿Encontraste una cura para la tos? Te ves mucho más radiante». Conté a la familia mi viaje, sobre doña HNG y el té de regaliz. Todos escucharon atentamente, algunos anotaron la receta. Y sentí un pequeño orgullo al pensar que mi historia podría inspirar a otros. No me detuve allí, compartí mi experiencia con otros. Una colega del trabajo, que también sufría de tos persistente.
Mostró curiosidad cuando le conté. Le expliqué cómo preparar el té de regaliz, recordándole usar una dosis pequeña y consultar a un médico. Especialmente porque tomaba medicamentos para la presión arterial. Días después, me envió un mensaje, emocionada, diciendo que su tos había disminuido notablemente y dormía mejor. Escuchar eso me hizo sentir que no solo había recuperado mi salud, sino que también había dado esperanza a alguien más. Comprendí que, a veces, una solución simple como la raíz de regaliz no solo sana el cuerpo, sino que conecta a las personas, creando una cadena de cambios positivos. También comencé a prestar más atención a mi estilo de vida. Mantuve un humidificador en mi habitación para evitar el aire seco. Adopté una dieta más saludable y caminé diariamente para respirar aire fresco. Entendí que la salud no es solo estar libre de enfermedad, sino sentirse cómodo, seguro y conectado con el mundo. La raíz de regaliz no solo me ayudó a superar la tos, sino que me enseñó a valorar mi cuerpo y las cosas simples de la vida, una taza de té caliente, una charla familiar o un día sin interrupciones por la tos. Mi viaje para superar una tos persistente no fue solo una historia sobre recuperar la salud, sino una lección profunda sobre la paciencia, la fe y el poder de las soluciones simples de la naturaleza. La raíz de regaliz, que alguna vez subestimé, se convirtió en la llave que abrió la puerta hacia mi vida normal. Pero más allá de eso, me enseñó que no debemos aceptar la enfermedad como una parte inevitable de la vida, y que a veces, las respuestas están en las cosas más simples a nuestro alrededor. Quiero enviarte a ti que lees esta historia, un mensaje desde el corazón: escucha tu cuerpo, no pierdas la esperanza y siempre estate dispuesto a probar nuevas soluciones. Pero hazlo con precaución y conocimiento. Creo que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la sensación de libertad, comodidad y la capacidad de disfrutar los pequeños momentos de la vida, un paseo bajo el sol, una charla alegre con amigos o una noche de sueño ininterrumpido. La tos me robó esas cosas. Pero gracias a la raíz de regaliz, las recuperé. Espero que mi historia te inspire a seguir buscando soluciones, sin importar qué problema de salud enfrentes. Puede ser una tos persistente como la mía o cualquier otra molestia que te agote. Sea lo que sea, confía en que tu cuerpo tiene una capacidad increíble para sanar, y a veces solo necesita un pequeño impulso de la naturaleza. También quiero llamarte a compartir tus experiencias. En mi viaje, Doña HNG fue quien encendió una chispa de esperanza al compartir su historia. Ese acto de compartir me llevó a la raíz de regaliz. Tal vez tú también conoces un remedio casero de tu abuela, madre o un ser querido, un pequeño truco efectivo que nunca pensaste en compartir. Cuéntalo, ya sea con amigos, familia o en un foro en línea. Una historia simple puede ser la luz que guía a alguien desesperado, como Doña HNG lo fue para mí. Conectar a través de experiencias personales no solo ayuda a otros, sino que crea una comunidad donde aprendemos unos de otros, creciendo más fuertes juntos. Si quieres probar la raíz de regaliz, te animo a empezar con cuidado. Remoja 5 a 10 gramos de raíz de regaliz seca en 500 ml de agua fría durante la noche, caliéntala ligeramente, sin hervir, y bebe 1 a 2 tazas al día. Pero más importante, escucha a tu cuerpo. Si tienes condiciones como hipertensión, estás embarazada o tomas medicamentos, consulta a un médico antes de probarlo. La raíz de regaliz no es una solución para todos. Pero con paciencia y precaución, puede marcar una diferencia, como lo hizo conmigo. Por último, quiero que recuerdes que cuidar tu salud es un proceso continuo. No te detengas en curar un síntoma. Construye un estilo de vida saludable. Desde una dieta equilibrada y suficiente sueño hasta mantener una mentalidad positiva. Estas pequeñas cosas, combinadas con el apoyo de la naturaleza como la raíz de regaliz, pueden ayudarte a vivir una vida más plena. Actúa hoy, aunque sea con un pequeño paso, hacia una versión más saludable de ti mismo.